El diseño de Dios es de que cada niño nazca en una familia y es criado por una mamá y un papá que trae destrezas diferentes a la mesa para instruir y orientar a los niños. Mucho de lo que vemos son consecuencias de heridas no atendidas, ¿verdad? Simplemente así me criaron, yo repito o empeoro o me doy la vuelta y hago el error opuesto. No se aísle. Usted no tiene que enfrentar esto como si fuese una vergüenza. Es una realidad y tiene que enfrentarlo con realismo. Si quiere llorar, llore. Si quiere buscar consejo, busque consejo. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. ¿Qué impacto tiene en los hijos la ausencia del padre, ya sea física o emocional? Hablaremos de este tema con dos invitados de lujo. Ella es Aisha de López. Aisha es guatemalteca, diseñadora gráfica, escritora, vocera de la Alianza Cristiana para los Huérfanos en América Latina, autora del libro Te amo para siempre, un libro ilustrado para niños, que estoy seguro, si usted lo busca, lo va a disfrutar. Es esposa y madre de 4 hijos. Aisha, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal ser madre de 4? Nunca aburrido. Nunca es aburrido. Nunca aburrido. ¿Cómo fue adoptar 2 niños? De verdad que hay demasiado que decir, pero te puedo decir que providencial, intenso, difícil y no por eso malo, solo difícil y bueno a la vez. Hermoso, porque diste esperanza a 2 hijos y estás construyendo 2 historias generacionales maravillosas ahí. Dios quiera que sí. Y está con nosotros tu amigo David McCormick. David, escritor ejecutivo, el director ejecutivo de la Alianza Cristiana para los Huérfanos, psicólogo de profesión, especialista en estilos de crianza, trauma y liderazgo parental. Ha publicado su libro Hombre en Camino, en donde aborda las luchas que enfrentan los jóvenes. Y este libro lo ha escrito para los jóvenes, que es bueno que lo lean los padres, pero me encanta que es un libro escrito para los jóvenes. Es casado y ya tiene 3 hijas maravillosas. Bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto, por tenernos acá. Usted ya es parte de la familia, que ha grabado ya varios programas con nosotros. Ya me siento como co-host, ¿ya? ¿Verdad? Muy bien, extraordinario. Hablar de la ausencia de la paternidad es tener un impacto psicológico en el corazón de los hijos con lo que tendrán que luchar el resto de su vida. Y aún tendrán que luchar cuando quieran encontrarse con Dios como Padre. David, ¿qué entiendes por la paternidad ausente? ¿Qué significa una paternidad ausente? Creo que si partimos desde el diseño de Dios, que los hijos nacen dentro del mundo biológico, vemos, o sea, que los seres humanos pasan mucho tiempo bajo el cuidado de sus papás, ¿verdad? Y ese es el diseño de Dios, de que hay una instrucción muy larga. O sea, ellos están bajo necesitados, dependientes 100% por mucho tiempo, porque el ser humano realmente no puede hacer nada por sí solo. Cuando nacen en el primer año de vida y va creciendo y necesita realmente ambos padres para llenar o suplir sus necesidades más profundas de una forma consistente y repetida. Y vemos que cuando hay una ausencia incluso de uno de los roles, sí genera carencias en la formación de los hijos. Y no quiero decir que si tú no tuviste un papá, entonces tú estás destinado a algo. Pero ciertamente tienes que reconocer la pérdida presente de que el diseño de Dios es de que cada niño nazca en una familia y es criado por una mamá y un papá que trae destrezas diferentes a la mesa para instruir y orientar a los niños. Entonces, las consecuencias desde físicas, psicológicas, no digamos, espirituales, y creo que lo vemos mucho en la sociedad, ¿verdad? Podríamos hablar de la falta de una paternidad presente, en donde los papás tal vez sí viven en la casa, pero realmente sus mentes están en otra parte, o viajan muchísimo y no están presentes, están muy preocupados con ganar dinero y no están presentes para sus hijos, y sus hijos tienen que pagar ese precio, ¿verdad? Se han hecho varios estudios sobre el impacto que tiene la ausencia del padre en los hijos,
por ejemplo, entre privados de libertad, y son estudios muy alarmantes, porque hay un reclamo en el corazón de estos jóvenes que están buscando una imagen paterna, una imagen paterna que puso límites, una imagen paterna que ayudó a establecer el vínculo correcto con un varón. Y esto es sumamente triste. ¿Por qué crees, Aisha, de que es este tema tan común en América Latina, la ausencia del padre? Sí, la verdad es que este es nuestro contexto. Creo que es una herida desde Génesis 3, que todo se salió de órbita. Y lastimosamente son patrones aprendidos y ciclos que se vuelven a repetir y se vuelven a repetir porque no ha habido sanidad en la generación, ¿verdad? O sea, no ha habido hombres responsables que reconozcan, aquí esto es un patrón recurrente, reconozco en mí este pecado, esta evasión, esta desconexión, ¿cómo lo atiendo? De la manera que ustedes entiendan que el Señor quiere sanar esa área. Entiendo que hay gente que no se aboca a un psicólogo, pero tampoco a un consejero bíblico. De cualquier manera, el Señor está interesado en sanar las heridas de los abuelos y bisabuelos. Y no estoy hablando de algo místico donde estamos ahí, ¿verdad? Como que fuéramos chamanes haciendo algún tipo de rito para romper esas cadenas de una manera mística, aunque creo que hay a nivel espiritual realidades que no comprendemos, que son reales. Creo que hay mucho que atender en cuanto a reconocer el dolor que nos causó la relación o la no relación con nuestro papá y cuánto podríamos ahorrarle a nuestros hijos, sobre todo varones, si los papás que están siendo papás en esta generación reconocen que hay algo que atender. Entonces, mucho de lo que vemos son consecuencias de heridas no atendidas, ¿verdad? Simplemente así me criaron, yo repito o empeoro o me doy la vuelta y hago el error opuesto, porque eso es lo que incluso hemos hablado anteriormente, ¿verdad? El hecho de que yo no tuve zapatos, hoy en día a mi hijo no le va a faltar nada y yo quiero que tenga colección de zapatos de marca porque no va a pasar la pena que yo pasé, por ejemplo. O al revés, no, yo tuve todo, me consintieron que le cueste a mi hijo, ¿verdad? O sea, requiere reflexión y eso es lo que hoy en día creo que carecemos de espacios de silencio y de reflexión que nos obligan a examinarnos, ¿verdad? David, ¿qué impacto tiene en el campo espiritual y emocional la ausencia de un padre? Hablemos más profundo. Ese vacío, esa ausencia, ese reclamo. Yo tuve un compañero en la universidad, él terminó siendo dentista, se casó, un extraordinario profesional, y un día la esposa me dijo, se fue. Le digo, ¿cómo se fue? Él se cansó de ser el hombre de la casa, lo fue desde niño, su papá los dejó cuando eran niños, él sintió que no tuvo infancia ni adolescencia y se cansó de ser responsable. Dijo, voy a ser adolescente. A los 40 y tantos, con 2 hijas. Wow. De repente se hizo un hippie. Es decir, él dijo, quiero vivir lo que no viví. Y cuando yo lo escuché, no coincidía con la imagen que yo tenía de mi amigo, un hombre responsable, formal, de familia, profesional, que de repente saca el dolor por la ausencia de su padre. ¿Cómo lidiar con ese dolor? ¿Y qué impacto tiene en mi vida que mi papá no haya estado? Y algo que debemos entender sobre la naturaleza de nuestro corazón es que la ausencia de papá no genera una herida grande, sino son millones de heridas pequeñas. Que mi papá no llegó porque no está.
Mi papá no está para hablarme sobre esto. Mi papá no está para orientarme acá. Mi papá no está para entrevistar a mi potencial, ¿verdad? Novio, novia. Entonces, son un millón de heridas pequeñas. Entonces, el trabajo de una persona es ir gestionando esas heridas en tiempo real. Un error, como yo podría ver en este caso, es que llevaba una vida de heridas hasta que su ser ya no aguantaba más. Ya no podía. Entonces se explotó. Era una infección que se contagió todo su ser y tuvo que hacer algo drástico porque ya no podía aguantar, ¿verdad? Es como una jarra vacía y se va llenando una canica a la vez. Pero ya hay un momento que ya se topó, ya no es más espacio, empiezan a salir. Entonces, yo creo que tenemos que entender que la naturaleza de cualquier carencia, ausencia de un papá, lo que sea, genera muchas heridas. Y esas muchas heridas son las que hay que atender. Cuando yo hablo con personas en clínica, no es de que, bueno, ya entendimos que no tuviste papá y eso te hizo sentir triste. Ah, bueno, ya estuvo. Es de ir momento por momento, caso por caso, perdonando situaciones específicas. Entonces yo creo que es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, que no podemos ir acumulando heridas, porque vamos a llegar a un momento en donde ya no podemos. Claro. Ya no hay espacio. Entonces pasan ese tipo de cosas. Yo tengo que ir sanando estas heridas conforme voy viéndolas. Y también me parece que ha habido una mamá presente que aumentó la herida. Es culpa de tu papá, tú tienes que ser el hombre, tú tienes que asumir. Eso aumenta la herida. Esto me lleva a una pregunta. Una mujer valiente, luchadora, que ha tenido que enfrentar la vida criando a sus hijos sin la presencia de un padre, puede decir, wow, me estás echando sal a la herida. Yo estoy tratando de hacerlo bien, pero siempre siento esa ausencia, esa dificultad. ¿Qué le dirías a esta madre valiente? Sí, la verdad es que a mí me encanta, Sixto, que también en la ocasión pasada donde estuve tocaste el tema y creo que tienes a esas mujeres en tu mente y corazón y es porque están entre nosotros. Nuestras iglesias están llenas de mujeres solas y aún si el hombre está en la casa, como tú dijiste, David, a veces no está. Entonces vale mucho la pena tocar ese punto. Primero, aférrate a las promesas del Señor. La palabra es clara en decir que el Señor es defensor de viudas y de huérfanos en su santa morada. Y para estándares bíblicos, una viuda es alguien que es desprotegida, alguien que no tiene esa figura varonil en su vida. Y eso puede pasar por muerte, pero también por deserción, por negligencia, por abuso, por muchas razones. Y ella no está sola. La mentira que el diablo quiere que creas es que tú estás sola y que es más, tú te lo ganaste. Tú provocaste esa soledad, te lo mereces. Wow. Entonces tenemos que contrarrestar toda esa carga con la verdad. Eso no te exime de hacer tu trabajo y explorar tus propias heridas y de cómo fue que de alguna manera hay algunos orificios, algunas ranuras, ¿verdad? Debilidades que permiten ciertos patrones en tu vida, pero eso es trabajo aparte. Pero recordar que el Señor no te va a dejar ni te va a desamparar. Esa mamá tiene en su plato mucho y regresamos al tema de la comunidad. Esta mamá necesita congregarse por su bien, por el bien de su corazón, por el florecimiento de su alma, porque si va a depender de ella esa casa, esos niños, ella necesita estar alimentada y bien en su espíritu y eso no se puede en aislamiento. Y también quiero dar vuelta a la tortilla y hacer un llamado a quienes nos escuchan que tienen su familia completa, intacta y que ustedes se sientan en un buen lugar y que están congregándose. Por favor, no entren a la congregación a decir qué buena vida tengo, me voy a sentar, voy a decir aleluya y me voy a ir. ¿Quién puede y debe estar en tu mesa, en tu Navidad, en los días de la madre, en etcétera? ¿Qué muchachos, qué niños, qué señora vas tú a adoptar como parte extendida de tu familia para poder fortalecer y ser esos vínculos, ¿verdad? Que fortalezcan y den resiliencia a esos muchachos? Porque el hecho de que alguien sea hijo de madre sola no es
necesariamente un indicador de que esa persona vaya a llegar a ser un malandrín. Yo tengo ejemplos de mujeres maravillosas en mi vida y pienso siempre en una de mis tías que se quedó joven con 3 niños chiquitos, ella sola, y es de las mujeres más gozosas que yo conozco. Wow. Y ha tenido al Señor en su vida y ella es de una manera muy práctica para decir, voy a preguntarle al Señor, ella sí le hablaba a sus hijos, voy a preguntarle al Señor si vamos a tomar esa decisión. Él es mi esposo y él es tu papá. Entonces voy a consultar al Señor y Él nos va a decir. Y ella ha dependido del Señor toda su vida. Y te puedo decir, mis primos no son perfectos, nadie es perfecto, ninguna familia, pero son buenos muchachos, trabajadores, la aman y la han honrado. Y entonces veo en la palabra y veo en mi vida mujeres fuertes, no aguerridas, no empoderadas a la manera del mundo. ¿Qué características tiene tu tía que la hizo valiente, sacar la tarea adelante? Sí, una actitud realista, porque sí la vi llorar, sí supimos sus carencias, sí pasó mucha escasez, pero te puedo decir, mi papá como su hermano mayor también estuvo. Mi papá fue una figura paterna para mis primos. Mi papá le llevaba regalos, les llevaba, ¿me entendés? Él estaba pendiente de ciertas necesidades. Y mi abuelo, en la vida de mi tía, aunque tuvo ausencia de marido, tuvo la presencia de mi abuelo. Mi abuelo fue un abuelo muy involucrado en la vida de mis primos. Y eso marcó la diferencia. Él, citas de médico, ella siempre trabajó, ella siempre se hizo responsable y pasaron penas, pero el hecho de tener esos 2 varones cerca rondando hizo la diferencia. Y mi tía llegó a conocer a Jesucristo. Wow. Y eso hizo que ella tuviera lo necesario para poder enseñar e instruir a mis primos. Definitivamente es lo correcto. Déjeme decirle algo directo a los ojos. No se aísle. Usted no tiene que enfrentar esto como si fuese una vergüenza. Es una realidad y tiene que enfrentarlo con realismo. Si quiere llorar, llore. Si quiere buscar consejo, busque consejo. Pero no se aísle, por favor. No tiene que hacerlo solo. Tiene que incorporar la comunidad, primero a su familia extendida y la comunidad de la iglesia y la comunidad donde usted vive. Sea humilde en pedir, por favor, ¿podrías ayudarme? Dese la oportunidad de acercar actores cruciales, hombres que sean buen modelo para sus hijos. Y esto nos va a permitir a nosotros salir adelante. Y sobre todo, sane sus heridas. Porque sus hijos van a crecer con lo que usted proyecte. Cuando yo te escucho decir, mi tía era alegre, mi tía era plena, eso proyectaba a sus hijos, ¿no? Y es importante que nosotros lo hagamos de esta manera. David, ¿qué impacto tiene la ausencia de un padre en mi relación con Dios cuando crezco? Esto es muy complejo entender porque yo asumiría que si yo tengo una carencia de un papá, entonces me va a costar mucho ver a Dios como mi padre. Para mí suena lógico, pero curioso que yo he hablado con muchas personas así y dicen todo lo contrario, que encontrarse con Dios fue como que la primera vez que probaron agua. Fue como que la primera vez que vieron existe un amor incondicional y se aferraron tanto a un concepto de su Padre Celestial que ya ni piensen en su padre terrenal y la ausencia que genera. Entonces, yo creo que puede ser muy variada la respuesta de la persona, depende mucho. Conozco también personas que se quedan estancadas con eso de que Dios, tú me quitaste a mi papá, entonces yo no puedo estar bien. Y de cierta manera, es una decisión que están tomando, que ellos están decidiendo, yo no voy a estar bien porque no tuve lo que yo considero que fue necesario. Y realmente ahí se van a quedar. Veo libertad en las personas que puedan abrazar lo difícil, aceptarlo por lo que es, y puede tomar tiempo, en medio del dolor y la ausencia y lo que eso significa para ellos, pueden tomar un paso y decir, aunque me cueste esto, pero voy a confiar en Dios, voy a empezar a
por lo menos orar, pedirle a Dios que me deje verlo como mi papá. Pero hay una apertura de corazón, hay una curiosidad por su carácter, hay un girar de la atención desde mi herida hacia quién es Dios realmente. Y eso hace toda la diferencia, porque las implicaciones son muchas. Hay personas que les cuesta mucho confiar, mujeres que ellas creen que ellos, o sea, nunca pueden pedir ayuda, porque nadie les ha ayudado. Entonces, ellas tienen que hacer todo siempre, ellas. Y también todo tiene que ser perfecto, porque tal vez así me van a amar y aceptar. Puede ser muchas secuelas que se ven en el carácter, las actitudes, acciones de las personas cuando hay una carencia de los papás, pero también para decir que es tan obvio que la gracia de Dios tiene la capacidad de redimir las peores ausencias que tenemos, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces hay mucha esperanza en eso. Vamos a decir que alguien nos escucha y dice, yo nunca tuve un papá que me abrazara. Yo nunca tuve un papá que me aconsejara. ¿Cómo quisiera tenerlo? Ahora que soy joven, muchas de nuestras chicas se lanzan a los brazos de cualquiera buscando llenar este vacío. ¿Cómo lo trabajo? Sabes que Dios es tan interesante. A veces estoy pensando en un ejemplo de que cuando trabajaba en la casa hogar, nosotros llevábamos grupos misioneros a diferentes lugares y fuimos a un basurero a trabajar con la gente que trabajaba y no vivían en el basurero, pero llegaban todos los días a trabajar. Y yo no soy de las personas muy así como que Dios me dijo esto, Dios me comentó lo otro. O sea, me cuesta un poco a veces discernir la voz de Dios. Pero yo recuerdo que estamos hablando con estos muchachos y celebramos los cumpleaños de este mes, compartimos un mensaje y así estamos amando las personas que trabajaban ahí en el relleno sanitario. Y vi a un muchacho y yo sentí en mi corazón decirle, te quiero dar un abrazo de papá. Entonces recuerdo que me acerqué como, ¿tú cómo te llamabas? ¿Cómo te llamas? Y me dijo, Axel. Entonces le dije, te quiero dar un abrazo de papá. Y le di un abrazo y empezó a llorar. Tenía unos 8 o 9 años. Empezó a llorar y llorar y llorar. Y lo tenía por un par de minutos. Y luego fui y una señora se me vino y dice, no sabes qué significó eso. Su papá falleció la semana pasada. Wow. Entonces también yo creo que si nosotros estamos, y yo no hablo esto como que yo soy el héroe de la historia, porque realmente yo en medio de mis dudas y falencias Dios nos usa, ¿verdad? Pero creo que también Dios está dispuesto a llenar los hoyitos. Dios está dispuesto a hacer cosas maravillosas por medio de una iglesia dispuesta a oírlo. Wow. Entonces es importante que nosotros también como hombres, yo siempre pienso, yo tengo una responsabilidad no solo hacia mi familia, sino un hombre dentro de una iglesia, dentro de mis hermanos, de tener una voz, una presencia que me corresponde como un hombre hijo de Dios. Entonces busco oportunidades para hablarle a una señora, hablarle a una muchacha, un muchacho, obviamente de una forma prudente, pero estar dispuesto también yo ser manos de Jesús, que es lo que Dios quisiera decir a esta persona en este momento. Y creo que de esa manera vamos a ver una iglesia diferente, donde la carencia de un papá no hace que esta persona entonces se quede afuera, más bien que es aceptada y acercada a la comunidad. Es crucial que nosotros nos demos esta oportunidad de enfrentar nuestras emociones y poderlo expresar. Y como ha dicho David, en medio de la comunidad, expresarlo a personas que pueden corresponder bien, pero al mismo tiempo nosotros estar sensibles a quién necesita un abrazo, quién necesita una palabra de ánimo, quién necesita ser escuchado. Cuando usted lo hace, cumple un papel fundamental. Una de las realidades que he visto es jóvenes que crecieron en hogares donde experimentaron abuso por la ausencia de un padre que les cuidara. Y recuerdo a esta chica de unos 20 y tantos de años que me dijo, cuando un hombre me dice que le gusto, terminamos en la cama, porque de niña fui abusada, fui lastimada, fui herida. Es decir, crecía yo con mi mamá, me dejaban con una persona, otra persona, y yo pensé que los hombres, cuando dicen te amo, lo único que quieren es sexo. Dice, entonces yo nunca tengo una relación formal y seria, pero ahora conozco a Dios y quiero vivirlo diferente. Pero ahora entiendo que todo eso no fue amor.
fue abuso, fue agresión y me siento sucia, me siento mal. ¿Me ama Dios de esta manera? ¿Cómo sanar esas heridas? Claro. Gloria a Dios porque ya empezó a ver ese contraste, porque ya empezó a discernir que esas palabras pueden o no tener un significado valedero, ¿verdad? A medida que uno se acerca a la luz, uno puede ver más claro. Y a medida que hay claridad, uno puede decidir. Pero hay algo muy fundamental que hay que tocar con el tema del abuso y es que nunca es la responsabilidad de la persona que lo sufrió, especialmente cuando estamos hablando de niños. Un niño nunca elige eso. Y eso es el meollo de por qué se llama abuso. Porque el poder no está equivalente, no está igual. Hay alguien que tiene más poder y conocimiento y control y usa eso para aprovecharse del que no lo tiene. Ese es el asunto del abuso. Entonces, decir que si ese es tu caso, tú no tienes por qué sentir responsabilidad del origen de todo este asunto. A medida que vas teniendo conciencia y vas eligiendo y escogiendo, hay un rol de responsabilidad en tu edad adulta para cómo conducirte y cómo saciar ese dolor. Porque el asunto es que, como David lo puede explicar mucho mejor desde un punto de vista más psicológico, clínico, ¿verdad? Pero he llegado a entender que el asunto es que se detona y hay algo que se formó torcido. Entonces ya es una manera, como nos lo han explicado en las capacitaciones de trauma, ¿verdad? Que he pasado así de verdad muy, muy por encima o muy general, pero que el cerebro hace caminitos. Hace caminitos, entonces uno tiene maneras de lidiar con la presión, con la tristeza, con las situaciones, y uno ya toma el camino conocido. Entonces, para esta chica, la manera de relacionarse con los varones es de manera sexual. Es como el default, y agarra por ese caminito. No tiene una manera, un precedente saludable de cómo entablar una relación con un varón. Tiene que empezar a hacer camino. Y eso solo se da en el contexto de relaciones seguras. El acompañamiento es vital, entonces, porque ¿con quién vas a hablar de esto? Primer acompañamiento de alguien entrenado, alguien sea psicólogo o consejero bíblico o etcétera, que tenga un conocimiento en trauma, que sepa aconsejarte correctamente y asignar responsabilidades donde corresponde. Porque ese es el asunto. A veces dentro de la iglesia, con buenas intenciones, revictimizamos a las personas echando responsabilidades a quien no corresponde. Eso podría ser una serie entera de temas aparte, ¿verdad? Pero eso le podría decir yo, te sientes sucia porque el diablo te revolcó, porque el diablo te abusó. Claro. Y entonces es un contexto completamente injusto en el cual una niña nunca debería de verse. Y ahora estás viviendo las consecuencias, pero el Señor te ve a través de su gracia y tú estás vestida con la justicia de Cristo. En el momento en que caminas en relación con Él, tú no apareces delante del trono del Padre vestida con tu justicia, sino la justicia de Jesús. Y eso te hace ver hija, únicamente hija. Te cuento el final de esta historia. Esta chica conoció al Señor, que es nuestro artista que toma los corazones rotos, los reconstruye, la puso de pie, comenzó a verse con un amor tan profundo. Varios años después, por cierto, en un hospital, una joven con 2 niños me saluda con su esposo y me dice, ¿se recuerda de mí? Y ya me contó la historia. Dice, yo fui a la iglesia, lloré, entregué mi vida a Cristo, ustedes me ayudaron. Recuerdo cómo conocí al Señor. Y dice, él es mi esposo, dice. Cuando él me declaró su amor, fundamentamos nuestra relación en el respeto, porque aprendí que Jesús me devolvió mi valor. Y cuando yo me respeté a mí misma, él me respetó. Y esta relación entonces avanzó hacia una relación sanadora. Fue tan lindo ver su rostro, su alegría, su paz, su plenitud en Dios,
Porque 1, pudo encontrar perdón, 2, revaloró su vida y 3, estableció una nueva forma, un nuevo camino Correcto. de relacionarse al punto que le permitió establecer una relación de familia saludable y no vivir como víctima. David, aquí surge una pregunta. ¿Qué señales podemos ver en un niño o en un joven que está evidenciando dolor por la ausencia del padre? Muchas veces la madre dice, usted puede, va a salir adelante, pero yo siento esto. Y te lo dicen, yo no voy a casarme. ¿Por qué? Porque mi papá se fue y no quiero que me pase lo mismo. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Y cómo nosotros podemos distinguir que está teniendo un impacto negativo en mi hijo? Es importante ahí comenzar con el eje de la confianza. Que vemos, hay diferentes niveles que podríamos tomar esto, pero una es que para muchos de esos niños, ¿cómo podremos ver que realmente algo pasó? Hay una falta de confianza con las personas, es decir, que no confíen en nadie nunca, porque todos los adultos me quieren lastimar. O el otro extremo es que confío en quien sea. Y yo me voy con el extraño que está frente a mí, porque no tengo ese criterio y quiero confiar en quien sea, ¿verdad? Pero ambos extremos nacen de un abuso de la confianza. Entonces pueden ser como señales que podamos ver una persona que no confía, una persona que confía demasiado. Y realmente la meta es que la persona pueda crecer en la confianza que tiene primeramente en Dios. Pero eso no va a suceder si no logran tener una confianza con alguien más. Porque así nos creó Dios. O sea, tenemos que tener expresión humana para luego tener algo para poder comunicar con lo celestial, por así decirlo. Y Dios obviamente puede ser lo que sea. Pero normalmente necesitamos crecer en confianza con otros seres humanos. Obviamente hay personas seguras que muestran respeto, que estén capaces de amar y proteger, ¿verdad? Y no abusar. Y luego crecer en la confianza que tenemos con Dios. Entonces yo creo que son las formas más fáciles de ver si como tenemos un termómetro de la confianza. Y si sale hacia hasta arriba, algo está mal. Y si sale hasta abajo, también, ¿verdad? Porque nosotros debemos ir construyendo confianza. Entonces una persona que no puede construir, algo está mal. Y una persona que no construye, más bien solo lo dona, lo da, también algo está mal, porque es un proceso que se hace. Y eso se ve mucho en los chicos que no han tenido padres, porque de alguna manera ellos aprendieron en algún momento que de las responsabilidades principales de los papás es proteger. Ante la ausencia de ese rol protector, ¿qué aprendieron? Yo me tengo que proteger. Pero un niño no tiene muy buenos criterios. Se inventa las cosas. Oye algo, lo malinterpreta y dice, bueno, así es. Entonces busca ciertos mecanismos, formas en que puede defenderse ante un mundo cruel y defenderse, hacerse responsable de sí mismo porque nadie lo está defendiendo a él o ella. Entonces, estas formas de protegerse, luego en la adultez ya no hacen sentido. Pero si me amas, ¿por qué me estás gritando? Pero si me amas, ¿por qué te alejas siempre? ¿Verdad? Ya no hacen sentido, pero tenemos que entender que muchas veces tienen su origen en la infancia, en donde el niño recibió el mensaje, nadie te va a proteger. Y si tú no te proteges, vas a morir. Ese es en sí el trauma. Claro. Entonces quedan como secuelas de ese aprendizaje y vemos tantas conductas. Una conducta que hemos visto en los centros educativos son niños que se vuelven violentos de repente, y cuando se ha investigado nos hemos dado cuenta que ha habido una ruptura familiar y es una forma de expresar su dolor. ¿Cómo actuar con este niño que de repente se vuelve violento?
Bueno, entendiendo que la violencia muchas veces es una expresión de la frustración. La frustración nos lleva a la agresión. Entonces, cuando estamos frustrados con algo, algo es así y no me gusta. Y esa frustración está en mi corazón y de repente sale. Pero algo curioso sobre la violencia es que muchas veces es una expresión de querer tener control. Y muchos niños donde no tienen un buen sentido de control y regresa mucho esa rama de la protección que deberían tener. Entonces, ante la falta de protección, buscan tener control sobre algo. Lo que sea, puede ser una obsesión con un objeto, puede ser una relación que ellos tienen que estar enredados siempre en esa relación, puede expresarse de muchas maneras, pero la violencia es también una expresión de querer tener control sobre algo. Y si no me dan lo que quiero, entonces yo puedo lastimar y así yo quedo arriba. Y por fin yo estoy en una posición favorable y yo mismo me puedo defender, me puedo proteger y eso se siente bien a corto plazo. A largo plazo arruina todas mis relaciones. Entonces, yo lo veo como una secuela que nosotros siempre queremos un sentido de que todo está bajo control, ¿verdad? Pero nuestra meta es no nosotros crear un refugio en nosotros, sino hallar nuestro refugio en quien es Dios. ¿Verdad? Pero eso es muy difícil creer que podemos confiar en un Dios cuando mi Padre terrenal no es un refugio, es una amenaza. ¿Qué podemos hacer los educadores o los otros padres que conocemos que hubo un divorcio, un padre que se fue, vemos el cambio en la conducta del niño? ¿Cómo nosotros podemos ayudar ahí? Creo que entendiendo que la conducta es una expresión, es algo que se está diciendo sin palabras. Entonces, si el niño empieza a mentir, empieza a robar, empieza a ser rebelde, empieza a ser violento, tenemos que decir que eso es el lenguaje sin palabras. Está tratando de decir algo, pero ¿qué está pasando tras bambalinas? Necesitamos equipar a ese niño para que pueda aprender, que pueda usar su voz en vez de sus puños, que pueda hacer otras cosas, que pueda tener una relación de confianza para decir, aunque cueste mucho sacarlo. Por eso también se usa mucho como juegoterapia, narrativas que se puede escribir, de que el niño pueda entender de que hay una manera saludable de sacar las cosas, que no solo tienen que ser explosiones y no solo voy a robar porque quiero atención de alguna manera o manipular porque quiero controlar. Entonces, siempre que vemos estas conductas, yo creo que podemos decir, eso está mal, entonces lo voy a corregir. Y sí está mal, están pecando y podemos disciplinar, pero la disciplina ante todo ama. Y si amo a esta persona, voy a tratar con todo lo que quien soy entender por qué. Porque es fácil venir y podar, no, eso no me gusta, ya no vas a robar. Pero si nunca estoy atendiendo las raíces, si nunca estoy nutriendo la parte herida, pasó un divorcio, pasó una ruptura que no debió haber pasado. Entonces, si no estoy dispuesto a entrar a ese momento difícil con el niño y sostener ese espacio tenso, espacio doloroso, puedo podar ramas, pero nunca voy a llegar a la raíz. Wow. Lo que has dicho está lleno de sabiduría. Deténgase y escuche su historia. ¿Qué sientes? ¿Por qué estás actuando de esta manera? Llévelo a un ambiente no formal, sino a un ambiente informal, donde él pueda abrir el corazón. Posiblemente ese niño nunca le olvidará a usted como maestro o como padre que se sentó a tomar algo con él y por primera vez lo escuchó. Posiblemente en la casa hay demasiada tensión por la ausencia de papá y lo que hay son órdenes y regaño, pero usted le escuchó. Y cuando usted le escucha, le ayuda a drenar su dolor y le ayuda a comprender su dolor. Y como ha dicho David, enséñale que en lugar de golpear puede verbalizar. Los salmos están llenos de verbalizaciones, de emociones, y nadie nos enseña. Yo nunca olvido a una profesora que se detenía a escucharnos. Y es la profesora de estudios sociales que nunca lo olvido, porque hacía preguntas existenciales y nos permitía abrir el corazón. Uno nunca olvida a un profesor o a un amigo adulto que te escuchó
que te prestó atención, que te validó tus emociones, que te dice, te entiendo, te comprendo. Y como ha dicho David, es difícil manejar lo que yo mismo no entiendo hasta que alguien no me lo explique. Aisha, el Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos. ¿Cómo podemos vivirlo en medio de la comunidad y de la iglesia? La verdad es que este llamado es de doble vía. Ya hemos dicho que la madre que está sola, incluso el joven que está oyendo esto quizás y te sientes así, abandonado por tu papá o has sufrido negligencia o abuso o maltrato o una relación difícil con tu papá o tu papá no está. Ese llamado de ese lado a ser vulnerable y a buscar y abrirte a la comunidad está instalado, ya se dijo. Y quiero de verdad hacer énfasis en que si estás viendo esto y tu situación es diferente, el débil y el vulnerable a veces no va a tener las fuerzas o la entereza de buscar la ayuda, ni de pedir nada, ni de expresar cómo se siente. No logra, no puede. Si tú eres de Cristo y si tú estás siendo activo y si el Espíritu Santo está orando en ti, tú has sido colocado en un círculo con propósito. No es casualidad, no es así como un cabo suelto, no. Dios te colocó en donde estás, en la colonia donde estás, en la iglesia donde estás, en la familia donde estás, porque alguien allí te necesita. Tú necesitas a esa gente y esa gente te necesita. Entonces, si tenemos oídos para oír y ojos para ver, vamos a notar necesidad y vamos a tomar acción de la manera que tenemos la capacidad de hacer. Quizás no vas a poder decirle a ese muchacho, venite a vivir conmigo, o a esos par de niños yo les voy a pagar todo el colegio y la universidad. No, pero quizás tú vas a ser la vecina que sea el lugar seguro para esos niños llegar en la tarde a hacer tareas a tu casa. Mira, me vienen a la mente ideas, digamos, concretas de santos modernos que no hicieron a los ojos del mundo nada demasiado pomposo o extraordinario, pero han construido el reino de Dios. Me recuerdo doña Conchita, una viuda viejita, ella se murió más de 100 años. En su colonia, no sé cuántos niños pasaron la tarde en su cocina haciendo tareas, pero escuchando historias bíblicas. Wow. Porque la abuelita Conchita les servía un fresquito, les daba una refacción. Su casa estaba llena todo el tiempo. Ella estaba en actitud de servicio todo el tiempo. Ella fue maestra de primaria toda su vida, jubilada. Tú pensarías que alguien como ella, ya es viejita, ya no puede. No, ella estaba activa y ¿sabes qué? Alguien ha dicho muchas veces, Josh Shipp, creo que se llama, es su apellido. Él fue niño del sistema de foster de Estados Unidos con historias increíbles y él dice todo el tiempo, solo se requiere un adulto seguro para cambiar la historia de un niño vulnerable. Así es. Somos un filtro, si somos sal y luz, ¿dónde estamos? Porque se requiere un adulto valiente que ponga atención y diga, eso no está bien. Yo voy a hablar, yo voy a defender, yo voy a abrir mi casa, yo le voy a enseñar al niño, mi amor, esto no. Sabes que yo recuerdo la historia de alguien que quiero muchísimo, que sufrió abuso muchos años en manos de alguien muy cercano, ¿verdad? De su círculo familiar. Y fue a un confesionario, un X día, y le contó al sacerdote lo que estaba pasando en su lenguaje de niña. El sacerdote, Dios lo bendiga, de verdad, Dios lo usó para decirle la próxima vez que él entre a tu cuarto y trate de hacer lo que me estás diciendo, vas a gritar y vas a hacer esto. Lo que hablamos en el programa pasado de hacer un script, de modelar una escena en el confesionario. Ella lo hizo. La próxima vez el hombre entró a su cuarto, empezó a hacer un escándalo, despertó a la otra hermana, en fin. Y fue la última vez que eso sucedió. Wow. Es un filtro de un adulto seguro que haga algo, que diga algo. Somos sal y luz con propósito. No estás donde estás por chance.
tienes un trabajo específico que hacer y niños en tu círculo te necesitan. Y sí puedes hacer diferencia de una manera significativa donde estás con lo que tienes. Wow, un adulto seguro hace la diferencia y se necesita un adulto seguro en la vida de una persona vulnerable que le instruya y le guíe, ocupe ese lugar en medio de su comunidad. Todos hemos tenido la presencia de alguien que ha marcado nuestra vida. Mi primer bicicleta me la regaló mi pastor a los 8 años. Mi papá había salido a trabajar fuera de casa cerca de 4 años y mamá luchando, trabajando duro. Y mi pastor reconstruyó una bicicleta. Yo nunca olvido a don Leonel porque tuvo esta experiencia, marcó con esta experiencia mi vida. Si usted quiere entrenarse para crear hijos seguros, quiero animarle a que vaya al app de Enfoque a la Familia y busque el curso Cómo crear hijos altamente capaces. Hijos altamente capaces. Le compartimos todas las características que uno debe tener presente en la crianza de su hijo. David, una realidad que viven muchos latinos es la necesidad de emigrar. Y en esa necesidad de emigrar dejan su familia, sus hijos en su país de origen mientras ellos buscan una oportunidad para apoyar su familia económicamente o han tenido que salir por temas políticos. ¿Cómo ser un padre presente estando lejos? Wow, qué buena pregunta, pero cuán necesaria, ¿verdad? Porque sí es una realidad que vemos. Mi experiencia más en Guatemala y de verdad es difícil conocer una familia que no está afectada por esto. De que el hombre ha tomado la decisión difícil también de salir de su país a buscar una mejor oportunidad. Yo cuidé a un muchacho por mucho tiempo en el hogar y luego no supe de él durante 10 años. Y justo a los 10 años me llamó y dice, David, aquí estoy, ya tengo una familia, tengo hijos, pero está muy difícil la situación. Entonces me voy a Estados Unidos. Y tuve esta ventana, un proceso de que realmente muchas veces no vemos, pero él me llamaba en cada punto subiendo por México. Cruzando la frontera. Hoy casi nos agarran porque estamos cruzando un río y me llamaba, me contaba, ¿verdad? Y luego ya se encontró aquí en Estados Unidos, lo logró. Y yo siempre le preguntaba, ¿y has hablado con tus hijos? ¿Estás hablando con tu esposa? Sí, estoy hablando con mis hijas y mi esposo. Y hace un rato me llamó y me dice, David, ya no aguanto a mi esposa. Yo creo que la voy a dejar. ¿Y tus hijos? Sí, es que ya como uno ni los mira, ya no me interesa mucho. Y de verdad es que mi esposa es solo pidiendo dinero y ya no... Yo no veo que esa circunstancia obviamente no es lo mejor para la familia. La separación de una familia debe ser obviamente el último recurso. Y aún siendo el último recurso, yo creo que siempre debemos priorizar si vamos a tomar una medida como familia, que sea como familia. Entonces, ¿cómo puede este papá estar presente en su familia? Le va a costar muchísimo. Va a ser muy difícil. Va a hacer daño. O sea, no es algo que todos van a salir ilesos. O sea, sí va a haber consecuencias por la separación familiar. Pero en los casos donde sea necesario, tengo muy buenos amigos, por ejemplo, que son pilotos. Salen 2 semanas, están 2 semanas. Obviamente el tiempo que están presentes, de estar muy presentes. Una tentación real para nosotros como hombres es estar yo envuelto viendo sea lo que sea en mi celular y mis hijos a la par, ¿verdad? Cuando estemos presentes tenemos que estar presentes, ¿verdad? Hacer sacrificios en esos años cuando tal vez sí, no vamos a poder ir a ver un partido de 3 horas porque tenemos que estar en la casa. Estamos ayudando a hacer la cena, estamos presentes con nuestros hijos, jugando con ellos. Pero hay formas de hacerlo, pero de verdad yo no sé si respondí a la pregunta, pero yo de verdad recomiendo que las personas busquen todo lo que es posible para no separarse de su familia porque no veo muy buenos resultados en las personas que lo hacen. La mayoría de las personas con las que he hablado sobre este tema han dicho, yo creo que no debía de haber dejado a mi familia. Si usted lo está viviendo, establezca un plazo límite. Si usted dice 1 año, 2 años y no he reunido a mi familia, yo debo volver donde mi familia. Si usted no lo logra,
Tristemente, usted va a vivir lo que está viviendo este joven que David ha mencionado. Va a haber una desconexión y normalmente ocurre porque usted se ha despertado emocionalmente con una nueva persona y terminará teniendo 2 y 3 familias. Esa no es la razón. La razón por la que usted emigró era para proteger su familia, para proveer por su familia, para cuidar por su familia. Y esto debe seguir siendo nuestra motivación. Llame, escriba, hablen, mantenga claro el horizonte, diseñen un plan, pero vuelvan a reencontrarse. Tenemos que volvernos a reencontrar entre nosotros porque tu familia te necesita. En estos días escuchaba a alguien que llorando me decía, devolvieron a mi esposa y a mi hija y yo sé que yo puedo volver y tengo que lograrlo y tengo que lograrlo. Tiene que definir un plazo donde tiene que volver a reunir su familia en cualquiera de los 2 lugares, pero ese es el modelo de Dios. No podemos ser padres a la distancia y si por alguna situación política o económica usted lo hizo, usted tiene que establecer una estrategia para reunir nuevamente su familia. Aisha, una última pregunta. Soy madre que ha criado a mis hijos sin la presencia de un padre. Aquel promete y nunca cumple. Esto me ha llenado el corazón de dolor y a veces he expresado este dolor con mis hijos. Su papá es un vagabundo irresponsable y ya lo odio, ya no quiero que ustedes lo vean. Y te pregunto, ¿estoy actuando bien? ¿Qué debo de hacer? Híjole. Sí, primero entiendo la frustración. Es una situación indeseable. Hay muchos casos y me cae muy mal cuando la gente dice todos los hombres son iguales. No todos los hombres son iguales, por fortuna. Hay hombres de Dios y hombres piadosos que todavía son íntegros y defienden lo que es bueno. Pero muchas veces lo que veo es que el diablo no es creativo. Y cuando hay problemas de adicciones y abuso, etcétera, se parecen muchísimo y son diagnosticables y son patrones repetitivos y entiendo el dolor y la injusticia y la frustración que muchas mujeres atraviesan. Sin embargo, de parte tuya, tienes que dejar esa batalla al Señor. Tienes que rendirlo a los pies de la cruz, llorar y patalear como se debe. En el lugar correcto. Primero a los pies de Cristo y segundo con gente de tu tamaño que tenga madurez para no alimentarte tu odio y tu resentimiento, sino dirigirte la mirada otra vez a la verdad. A la verdad. Si tú estás en una situación de separación porque era como dijo David, es el último recurso y no hay otra opción. Y estoy hablando aún dentro de la iglesia. Una mujer sana, emocionalmente, madura, cristiana, es lo último que quiere. Pero si ese es tu caso, tu rol no es hacer apologética en contra de tu marido. Ya el tiempo dará los resultados. El fruto se da. El fruto, pues, sale del árbol que tiene raíces, ¿verdad? Profundas y los viñedos dan uvas y el naranjal da naranjas y tus hijos van a ver qué clase de hombre es tu marido. ¿Es una situación complicada? Sí. ¿Es dolorosa? Sí. Y el hecho de que haya una separación, sobre todo si tú lo propiciaste, está comunicándole a tus hijos algo. Si es por maltrato y todo, ellos están viendo esto no es tolerable, esto tiene consecuencias, esto no está bien. Y eso es elocuente. No tienes por qué adornarlo más, ni alimentar, ni llamarle nombres, ni manipular la situación. Tu integridad, eso dice la palabra, que nuestra integridad nos defiende. Entonces, permitirle a tus hijos tener una relación con su papá y que el papá coseche los frutos de la relación que él está forjando, ¿verdad? Y deja que el Señor te defienda. Creo que es importante que tus hijos disciernan, y esto es complicado a veces, lo que es respeto y honra y lo que es relación.
porque sí se puede honrar a un papá con el cual no conviene tener relación. Muy bien. Y eso es algo que con la ayuda del Señor se logra. Fantástico. Eso es crucial, aprender a distinguir entre honra y relación. Esto es crucial. Terminemos, David, con un hombre que escucha este diálogo y dice, yo he sido un padre ausente. ¿Cómo vuelvo? Estar presente. ¿Cómo tú te puedes presentar la escena de una forma distinta? Yo creo que también si nosotros, como los propósitos de año nuevo, bueno, hoy sí, voy a hacer cambios y ¿cuánto tiempo va a durar eso? Quizá un par de semanas. Y el Señor en su misericordia nos ve y entiende el diagnóstico de nuestro corazón y dicen, bueno, solo necesita unos ajustes. No, necesita nacer de nuevo, necesita otro corazón. Necesito quitar ese corazón de piedra y poner uno de carne. Entonces yo te animaría en primer lugar a confesar tu pecado. Que reconocer de que tu falta de cumplir con tus responsabilidades es tu responsabilidad. Puedes culpar a quien sea, a tu pasado, a tus papás, a tu trabajo, a tus adicciones, lo que sea, pero es tu responsabilidad no estar presente. Cuando hacemos eso, y pienso como en el hermano menor, en el hermano, el hijo pródigo, perdón, que estaba en su momento de estar pidiendo comida de cerdo y darse cuenta, ¿qué estoy haciendo aquí? Hasta que tú no llegues a ese punto, reflexionando sobre tu ausencia en tu hogar, no estarás capaz de darte la vuelta y regresar a la casa de tu padre. Y necesitas regresar a arrepentirte genuinamente, rodearte de una comunidad que comparte tus valores, que su criterio se alinee con los principios de Dios, que también puedes rendir cuentas en esa comunidad, de confesar tu pecado a tu esposa, a tus hijos. Yo no he estado presente y esa es mi culpa. Dios me perdona, pero también les pido disculpas a ustedes. Hacerse responsable, eso creo que lo hablamos en otro episodio. Arrepentirte, servir, sacrificar, hacerte responsable de lo que es de las cosas más masculinas que puedas hacer. Wow. Se requiere valentía para pedir perdón, valentía para arrepentirse y se requiere una determinación para volver nuestro corazón a casa. Nunca es tarde para pedir perdón, nunca es tarde para restaurar relaciones, nunca es tarde para volverlo a intentar, porque la verdad es que todos necesitamos reencontrarnos con los que más amamos, con nuestra familia. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Gracias, de verdad, por tenernos un privilegio. Sí. Gracias, David. Sí, estoy muy agradecido por este espacio. De verdad, estamos para servirles. La próxima le damos buen café, entonces. ¿Como esta vez? Ok, perfecto. Y espero que usted también algún día, cuando venga a Colorado Springs, pase a visitarnos acá en Focus on the Family, en Enfoque a la Familia, y tome un café con nosotros. Para nosotros ha sido un privilegio estar con usted el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.